Lo que percibes como el otro es solo una proyección de ti mismo, como en la imagen del espejo. No puedes ver nada en él que no lleves ya contigo. Hola a todos. Bueno, voy a explicar un poco de qué trata este vídeo, que será el último episodio de esta serie de No Existes. La primera parte es una introducción de unos 10 minutos, pero el propósito principal del vídeo es ofreceros unas ideas básicas sobre lo que significa meditar, junto con un par de técnicas para aquellos que queráis iniciaros en este mundillo. He editado este vídeo junto con mi amigo Ismael y él es quien nos va a proporcionar estas ideas, ya que yo no tengo nada que decir sobre este tema. Y os voy a dejar el enlace a su canal para aquellos que queráis ampliar conocimientos, ya que allí se extiende bastante más. También quería dar las gracias a mi amiga Laura por prestarnos su voz para este vídeo y a modo de agradecimiento os voy a dejar el enlace a un poema suyo lleno de sensibilidad que subí el otro día al canal de música. Y nada más, muchas gracias por estar ahí y por el tiempo que empleáis en comentar los vídeos. Siento no poder responder todos los comentarios, pero eso no significa que no los lea. Y si os ponéis en mi lugar, os podéis imaginar el privilegio que eso supone. Siempre he pensado que tu tiempo es lo más valioso que le puedes ofrecer a alguien, porque es de lo que estamos hechos. Cuando compartes tu tiempo, en realidad te estás compartiendo a ti mismo. Así que muchas gracias por compartir y compartiros. Os mando un abrazo a todos, sobre todo a aquellos que aún no han encontrado la paz, que como os podréis imaginar es el propósito último de todo esto. Y eso te incluye a ti, Mariet. Muchas gracias por tus comentarios y te mando mucho ánimo en estos momentos algo durillos, pero como todo en esta vida, pasajeros. Y nada más, un abrazo a todos y nos vemos pronto. Adiós. En este mundo todo son distracciones. Consumismo, grandes empresas. Y la gente, si no está comprando o comiendo sin medida, se sienta ante una pantalla viendo a otras personas fingir hacer cosas, mientras el mundo real empeora día a día. En la antigüedad, tal y como explicaba Maslow en esta pirámide, la mente se enfocaba en la única preocupación lógica: alimento y refugio. Cualquier otro propósito vital deja de ser relevante si antes no hemos garantizado nuestra propia supervivencia. Por lo tanto, salvo algunos privilegiados, nuestros antepasados tenían poco tiempo para cuestionarse su propia existencia. Actualmente tratamos de escapar de unas fauces todavía más feroces que el hambre: el silencio. Ese atronador sonido que surge cuando nos enfrentamos a nosotros mismos en completa soledad, sin ningún tipo de distracción. Algunos no sabrán de lo que hablo, ya que durante años han logrado esquivar ese momento. La ausencia de estímulos externos nos aterroriza. Despertamos cada mañana extendiendo el brazo como un resorte para alcanzar nuestro teléfono y pasar después el resto del día saltando de pantalla en pantalla en modo semiautomático. La mayor parte de los estímulos que percibimos actualmente llega a nosotros en formato digital. Las redes sociales de consumo rápido nos proporcionan una emoción audiovisual mucho más intensa y fácil de digerir que aquella que somos capaces de generar en nuestra vida diaria. Quizás no recuerdes la última vez que pasaste un día entero sin conexión a internet, sin televisión, sin teléfono móvil o sin cualquier otra distracción con la que esquivar ese vacío que sientes cuando te enfrentas contigo mismo. Tal y como nos cuesta mantener una relación con otra persona por la que no sentimos amor, nos cuesta relacionarnos con nosotros mismos por ese mismo motivo.
ausencia de amor propio. Y es que no hay soledad más insoportable que la de aquel que no se ama a sí mismo. Y desde esa posición, cualquier relación que mantengamos con los demás estará basada en la necesidad y en la carencia. Por lo tanto, no será auténtica. Y por ese mismo motivo, ausencia de amor y creatividad en nuestra vida, algunos se consuelan viviendo literalmente la vida de otros. Aquel que carece de amor admira a los que sí son capaces de amar y por tanto de amarse. Creamos a esos alter ego de nosotros mismos en series, películas o programas de televisión, cuando la vida ficticia de estos personajes es capaz de generar en nosotros esa emoción que no vemos en nuestra rutina diaria. Así es como una mente reactiva deambula por el mundo, tratando de liberarse del dolor que supone el simple hecho de estar vivo. La fantasía es el camino fácil para que el mundo cobre sentido, para ocultar nuestra dura realidad con comodidad escapista. Aprender es descubrir lo que ya sabes. Enseñar es recordarles a los demás que saben tanto como tú. El ser humano es el único animal que se esfuerza por ser algo que no es para ser aceptado por el entorno en el que vive. Hay un pasaje en la Biblia que dice así: Ama al prójimo como a ti mismo. Pero nunca más que a ti mismo. Ya que nadie puede dar aquello que no tiene, uno ama a los demás en la medida que se ama a sí mismo. Aquel que no tiene amor no puede ofrecer amor. Por lo tanto, aquel que no se respeta a sí mismo es incapaz de amar, solo fingir que lo hace. Y algunos fingen muy bien. No en vano la palabra persona proviene del griego prosopon, que significa máscara del actor o personaje teatral. El acto de retirar esa máscara y recordarse a uno mismo es lo que algunos llaman iluminación. Pero la iluminación no es algo que vayas a aprender leyendo a Krishnamurti o a Edgar Tolle. Aprender es un darse cuenta, y nadie puede enseñarte a darte cuenta de nada. Por poner un ejemplo, hay maestros que repiten constantemente el mantra «el desapego es el fin del sufrimiento». Y es posible que así sea, pero te reto a que practiques ese desapego con tu familia o con tus amigos, y a ver si funciona. La cuestión aquí es que una cosa es saber y otra muy distinta haber interiorizado eso que sabes. Esta es la diferencia entre conocimiento y sabiduría. No es posible desapegarse de alguien a quien estás apegado, por muchos libros que leas o maestros que te lo recuerden. Desapegarse de algo o alguien porque lo leíste en un libro no es auténtico desapego, ya que no se aprendió de forma natural, es decir, dándote cuenta, sino de forma artificial, es decir, ejecutando una orden tras haber recibido cierta información. Si le enseñas algo a alguien, nunca lo aprenderá. El desapego te traerá la paz cuando llegues por ti mismo a esa conclusión. Puesto que todos percibimos el mundo de un modo diferente, nadie será nunca capaz de enseñar nada a nadie. El maestro no enseña, eres tú el que aprende. Dicho esto, podría repetir ahora el mantra que dice que guardando silencio y meditando todos los días, encontrarás la verdad que hay dentro de ti. Pero quizás lo único que saques en claro es que supuestamente a mí eso me funcionó. El propósito de este vídeo no es por tanto enseñarte nada, sino ofrecerte una perspectiva sobre la cual, si lo deseas, puedas reflexionar.
Sé más de lo que piensa. Y piensas más de lo que sabes. Conocimiento no equivale a sabiduría. ¿Y dónde está la diferencia? ¿Sabes cómo limpiar un parabrisas? Sí. La sabiduría consiste en hacerlo. ¿Es necesario meditar? Meditar es tan necesario como un paraguas durante una tormenta. Puedes perfectamente prescindir de él si lo deseas, y siempre que no te importe mojarte. La meditación tiene, entre otros propósitos, llevar hacia adentro esos sentidos que normalmente utilizas para percibir lo que hay afuera. Aunque ya sabéis que siempre digo afuera por razones semánticas. No hay ninguna verdad ahí afuera porque no existe ningún afuera. Meditar nos saca de esa dependencia emocional por el entorno y nos convierte en un observador consciente de sí mismo, consciente de lo que hace y para qué lo hace, pero a pesar de ello, consciente de que en realidad no es él quien realmente hace o deshace. El observador se rinde ante la ausencia de control, asumiendo entonces el verdadero control, el que surge tras la completa rendición. La vida es algo que se nos da, no es algo que necesite un aprendizaje previo o algún tipo de estrategia, y no debería suponer ningún esfuerzo. La meditación trata, por tanto, de eliminar esas interferencias que nos alejan de nuestra verdadera naturaleza. Meditar nos aporta la libertad de decidir en qué enfocarnos, pero libertad no significa elección, sino rendición, aunque para una mente acostumbrada al control resulta complicado rendirse a algo. Elección es dualidad, implica que existe algo bueno y algo no tan bueno entre lo que elegir, y que tú tienes la capacidad de distinguirlos. Sin embargo, la verdadera elección no se toma a un nivel individual, y eso supone un verdadero insulto para el todopoderoso ego. Si la vida fuese un vehículo, el ego asumiría rápidamente el papel de conductor y creería que fue él quien lo puso en marcha. Pero tú no eres quien conduce, y tampoco el vehículo, sino el movimiento. Y eso es lo que siempre has estado haciendo: moverte. Ya no sé bien lo que soy. Algo que no puede tomar decisiones, que no elige. Meditar no es, por tanto, un hacer, sino un deshacer. Deshacerse de la creencia de que tú tienes el control. Sin la autoobservación, lo que somos no es muy diferente de lo que sería un autómata programado para obtener con el mínimo esfuerzo el máximo beneficio posible, y cuyo único propósito en la vida sería acercarse al placer y alejarse del dolor, algo que podría hacer perfectamente una lombriz sin ningún esfuerzo. Meditar nos coloca enfrente de nosotros mismos. Es una experiencia imposible de intelectualizar. No admite ideas preestablecidas, conceptos, normas ni definiciones. Se aprende a meditar meditando, sintiéndose inspirado en espíritu a ello. Uno no puede sentirse forzado a meditar ni tener ningún tipo de pretensión al hacerlo, más allá de comprender y comprenderse. La meditación, por tanto, no es una decisión,
A meditar se es llamado, pero no es algo a lo que solo unos pocos tengan acceso. Si creyeras que estás más cerca de Dios o de la verdad por ser capaz de meditar 4 horas diarias, significaría que aún no has comprendido nada. De hecho, en tu estado natural de ser, no necesitarías meditar, pero la mayoría se encuentra en un estado muy alejado de su verdadera naturaleza. Y así seguirá siendo mientras creas estar a salvo en las ideas que te definen, manteniéndote alerta para defenderlas y mientras encuentres coherencia en el proceso nacimiento-muerte, en ese sistema autodiseñado para que todas tus limitaciones adquieran sentido. Tu ignorancia es directamente proporcional a la medida en que crees en la injusticia y la tragedia. Primero debe surgir el deseo de forma natural, la voluntad de descubrir un nivel de conciencia que nos permita disipar esas nubes de suspicacia alimentadas por el ego y que nos impiden percibir nuestro verdadero ser. De no ser así, la persona se retirará prematuramente de su autoconocimiento, cayendo de nuevo en la espiral acción-reacción propia de la mente egoica. Se requiere una rutina y disciplina para disipar poco a poco el velo de la ignorancia que nos impide ver. Muchos son los que abandonan tras las primeras meditaciones, quizás esperando fuegos artificiales, pero solo la constancia y la perseverancia te mostrarán lo que debes ver, y no lo que esperas ver. Segundo, se requiere una conciencia basada en la comprensión, el respeto a uno mismo y a lo que percibimos como los demás y lo demás. El amor y la aceptación de nosotros mismos y nuestro entorno, cuidándonos y cuidándolo, tanto física como moralmente, proporciona la estabilidad mental libre de conflictos básica para empezar a meditar. Personalmente, la alimentación, el ejercicio físico y beber alguna infusión como el té matcha japonés me ayudan a relajarme y a establecer ese escenario propicio para esta práctica. Tercero, desarrollo de la atención consciente, disminuyendo progresivamente la tendencia a las distracciones y a los devaneos de la mente. Tanto para ejercitar la concentración como la meditación, no se requiere mantener una postura concreta, simplemente aquella que te pueda proporcionar una mayor comodidad durante el tiempo que dure la práctica. El único inconveniente de mantener una posición horizontal es que puede hacer que nos quedemos dormidos. Ejercicio de concentración. Personalmente dedico un mínimo de 25 minutos al día, entre 5 y 7 veces por semana. Durante 5 minutos aproximadamente, tomo respiraciones profundas, manteniendo la atención en cómo el flujo de aire entra y sale del cuerpo. Seguidamente presto atención a los 4 tiempos: cómo el aire entra, la pausa que sigue mientras el aire se mantiene en los pulmones, cómo el aire sale y la pausa que sigue mientras los pulmones están vacíos. También junto los dedos de cada mano entre sí, índice de la mano derecha con el índice de la mano izquierda. El ejercicio consiste en mantener un flujo constante de atención en cada dedo durante unas 3 respiraciones, ignorando al mismo tiempo el contacto entre las yemas de los otros dedos. Se puede realizar de forma correlativa
alternando los dedos. Así se lleva la atención a la sensación de contacto de los dedos para intensificarla durante la meditación real. El problema que te puedes encontrar al tratar de realizar estos ejercicios no es otro que el hecho de enfrentarse a nuestro amigo el ego, con su habitual arsenal de pensamientos y emociones que tratarán de distraerte. Ya sabemos que al ego no le gusta que le ignoren, y menos aún que desarrolles un arma que podría acabar con su influencia, la atención plena. Con su habilidad para tratar de captar tu atención, haciéndote creer que tú eres él y que sus pensamientos centrados en el entorno son necesarios, tratará de hacer que desistas en tu empeño. Mantenerse impasible en un estado de total ataraxia, de constancia y voluntad, debilita su fuerza y la influencia que el ego tiene sobre ti, hasta que finalmente desista. Y por último, tenemos la esencia misma de la práctica, la transformación de la negatividad del ego, generadora de sufrimiento, en su posibilidad generadora de paz, y trascender la dualidad hacia la fuente original o el absoluto. Te mostraré aquí las dos técnicas que yo utilizo. Técnica del testigo. Una vez realizado el ejercicio de concentración, si es necesario en tu caso, se trata de llevar la atención a la posición de observador, desde la cual será posible ver los pensamientos, emociones y estados de ánimo desde la perspectiva de lo observado. Cuando una persona no se encuentra en un estado de meditación, no tiene conocimiento de ser el observador, sino que se identifica de forma mecánica con las proyecciones del ego que experimenta desde su particular estado de conciencia. El continuo mental genera las interpretaciones de los efectos y las sensaciones de apego y aversión, lo que hace que vaya oscilando del placer al dolor de forma cíclica, ocupando todo el espacio de su conciencia y alejando su atención del centro y causa de tales efectos. Si crees que eres un ego, con su continuo mental, cuando experimentes un estado de negatividad, cierra los ojos. Verás que esa mente que supones tuya no te hará ningún caso a la hora de relajarse y probablemente los síntomas de sufrimiento aumenten, ya que estás metiendo el dedo en la llaga. El ego detesta que le des órdenes y siempre te empujará a que te centres en esos problemas autogenerados, catalogando de tontería o de irrelevante cualquier idea que no trate de solucionarlos, manteniéndote así en la brecha a perpetuidad, ya que a ese problema le seguirá otro y otro y otro, siendo el único problema la identificación con la fuente que los genera, la creencia de que tú eres él. El fin de la meditación es simplemente esto, darse cuenta de que tú no eres él y que todas tus limitaciones y convicciones son ilusorias. Llegados a este punto nos encontraremos, por un lado con nuestro centro observador, nuestra conciencia, y por otro lo observado, nuestro particular arconte, el ego. Nuestra fuerza reside en la intensidad de la atención, redirigirla al lado opuesto al que apunta normalmente, es decir, del continuo mental al observador consciente. La intención de esta práctica es mantenerse el mayor tiempo posible como observador, desapegándonos del flujo de pensamientos automáticos generados por nuestro amigo el ego. Por otro lado, la conciencia es el receptor de la fuente, generadora de vida. El ego se alimenta normal y constantemente de la energía que emana de nuestra conciencia al identificarnos con él. Al prestarle atención, nuestra experiencia entra en bucles de placer y dolor que se retroalimentan entre sí. Uno lleva al otro irremediablemente. Esto es lo que algunas culturas llaman samsara o la matrix, la antítesis del estado de dicha y éxtasis
que experimenta una mente alineada con su verdadera naturaleza. Durante la práctica del testigo, los meditadores realizan el proceso de desidentificación desinteresándose, desapasionándose del contenido mental sin intentar modificar o suprimir ningún pensamiento, y mucho menos ser partícipe de ellos, evitando cualquier intento de soborno que desvíe su atención. ¿Cómo sabemos si estamos teniendo éxito? Lo que percibiremos por nosotros mismos serán más espacios vacíos entre pensamientos y la ralentización de los mismos. Al igual que sucede cuando te alimentas, la digestión de los pensamientos debe ocurrir por sí sola, sin intervención alguna por nuestra parte. Con el tiempo adquirirás el hábito de desidentificarte del continuo mental sin ningún esfuerzo. Esto hará que los pensamientos de carga negativa se diluyan y aparezcan cada vez más frecuentemente más pensamientos de carga positiva, lo que traerá consigo inevitablemente tu paz mental. Los espacios vacíos son fruto de nuestra desidentificación con el falso yo, o ego. Son atisbos de luz y de dicha que surgen sin que haya sido necesaria la consecución de ningún deseo. Aún así, el oleaje constante del ego tiende a distraernos y a desviar el foco de atención anclado en el ser hacia un nuevo proceso de posesión de objetos, actividades, personas o cualidades a través de las cuales definirse. Podríamos llamarlo síndrome de abstinencia, ya que es lo que has estado haciendo desde que naciste, y no es fácil abandonar ese instinto natural. ¿Y de qué nos estamos absteniendo? Pues del azucarillo que nos ofrece el ego en forma de estímulos externos a cambio de la libertad de nuestra mente. Esto provocará aburrimiento, sopor e incluso hastío que te empujarán a abandonar la práctica mientras piensas: vaya pérdida de tiempo, ahora podría estar viendo mi serie favorita, esto no sirve para nada y los que hacen esto están zumbaos. Una solución a esta respuesta, perfectamente normal, sería volver a llevar tu atención hacia adentro cada vez que te percates del descuido. Puedes centrarte en la respiración, en el aire que entra y sale, mientras cuentas series de 10 y te colocas de nuevo en el puesto del observador. Técnica de la autoindagación. Personalmente introduzco esta técnica, junto con la del testigo, para oxigenar las sesiones. Cuando surge un pensamiento en la mente, provoco esta pregunta: ¿a quién le surge este pensamiento? La respuesta obvia será: a mí. A lo que seguirá la pregunta: ¿y quién es ese yo? Respondiendo: el ego al que observo y con el cual no me identifico. Esta respuesta cortocircuitará al ego, ya que no entiende cómo puede no ser quien siempre ha creído ser. Esta simple práctica, repetida con constancia, reduce el sufrimiento mental provocado por las cosas que pasan o las cosas que me pasan, los deseos y carencias, las batallas internas y eternas por conseguir o por rellenar los vacíos que se derivan de las limitaciones del ego. Al desidentificarte de él, el ego pierde su energía e influencia y entras en una especie de éxtasis interno, que se produce cuando sueltas el peso de esos peros, condiciones y excusas que te impedían salir volando. Aún así, el ego volverá, es inevitable, pero poco a poco se irá purificando y perdiendo protagonismo. Empezarás a confiar en esa energía divina que no proviene de ti, pero que se manifiesta a través de ti. Y será entonces, al soltar las riendas de tu vida, cuando empezarás a experimentarla.